Hemos estado en el desarrollo de una serie que se titula El Renacimiento y tomamos la decisión de comenzar esta nueva serie el domingo pasado. Quiero invitarte, si no lo has hecho, a que la veas, visites nuestro canal de YouTube o revisites nuestra página web. Ahí puedes ir a las diferentes plataformas digitales. Tenemos podcasts en los principales canales de audio o en las principales plataformas de audio. Puedes escuchar nuestros mensajes totalmente gratuitos en cualquier momento y en cualquier lugar, y tú tienes que ver el mensaje de la semana pasada. Claro, si no lo has visto, pues no te detengas, quédate ahí con nosotros, permanece conectado, que esta enseñanza igual te va a nutrir, te va a fortalecer, pero es importante que luego conectes este mensaje con el que dimos hace 8 días. El renacimiento. ¿Por qué el renacimiento? Hemos hablado de que la iglesia está en una crisis de identidad y creemos que Dios está usando esta crisis, la crisis global, para sacar a la iglesia de la crisis de identidad en la que se encuentra, para que la iglesia pueda expresar su verdadera esencia, su verdadera razón de ser y su verdadero ADN por medio de cada uno de nosotros. Este es un tiempo en el que estamos convencidos de que Dios está reformando y replanteando aún la forma de hacer iglesia. Y quiero hacer énfasis en lo que ya he dicho. El cambio de la iglesia no es de ladrillos a pantallas, no es de sillas a redes sociales. El cambio de la iglesia es en el corazón de la iglesia, es en la esencia de la iglesia, es en la naturaleza de la iglesia y por supuesto, más importante aún, es en la misión y en la visión de la iglesia. Por eso la enseñanza de hoy le hemos titulado El cuerpo de Cristo. Y quiero que me acompañes a leer de Efesios capítulo 1, versículos 22 en adelante. Dice lo siguiente: y a Él, Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Qué significa y qué implicación tiene el que nosotros seamos el cuerpo de Cristo en la manera como expresamos la vida de la iglesia? Esto es muy importante. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que la iglesia es el cuerpo de Cristo? ¿Qué significa que la iglesia es la expresión de Cristo? Esto es bien profundo. Esa palabra cuerpo que se encuentra en Efesios 1:22, donde dice que la iglesia, o la cual es su cuerpo, el cuerpo de Cristo, es la palabra griega soma o somá. Y de ahí viene la expresión soma Christou, que quiere decir el cuerpo de Cristo. Y la palabra soma quiere decir un cuerpo viviente. Mira qué tremendo, la iglesia es un cuerpo viviente. La iglesia, como lo dijimos en la enseñanza pasada, no es un edificio, no es una organización, no es una institución fría, no es una empresa. La iglesia nació en el corazón de Dios y lo que la hace iglesia es el Espíritu Santo habitando en cada uno de nosotros. Y entonces la iglesia con el Espíritu Santo adentro de cada uno de nosotros es un soma Christou, es el cuerpo de Cristo, es un cuerpo viviente. Grábate eso, la iglesia es un cuerpo viviente, la iglesia está viva. Ese término soma lo encontramos también en Marcos 5:29, donde dice: al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su soma, en su cuerpo viviente, que había sido sanada de su terrible condición. Es cuando la mujer toca a Jesús y es inmediatamente sanada de su flujo de sangre o de su hemorragia, y en su cuerpo vivo, ella sintió. Esa palabra cuerpo es la misma a la que se refiere Pablo en Efesios 1:23 cuando dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Necesitamos recuperar nuestra identidad como cuerpo, como iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Jesús en esta tierra. Esto es bien importante que lo comprendamos. La iglesia es el cuerpo de Jesús, es el cuerpo de Cristo en esta tierra. La iglesia no puede ser entendida ni puede existir aparte de Jesús. Piensa en eso. La iglesia no puede ser entendida ni puede existir aparte de Jesús. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Explíquemelo. Bueno, Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Jesús es la cabeza, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo de esa cabeza.
Y al igual que mi cabeza y mi cuerpo son una sola cosa, Cristo y la iglesia son una misma cosa, no se pueden separar. Tú no puedes separar mi cabeza de mi cuerpo y decir, ay mira, ahí está la cabeza de Felipe. Deja de ser un cuerpo viviente, deja de ser soma. Si tú me quitas la cabeza, tú no puedes decir, mira, ahí está el cuerpo de Felipe. Sí puedes decir, ahí está el cuerpo, pero es un cadáver. Pero si yo estoy conectado a la cabeza, yo dejo de ser un cadáver y me convierto, ¿qué? En un soma, en un cuerpo viviente. La iglesia es el cuerpo viviente de Jesucristo, quien es la cabeza. Quiero ponerte algunos ejemplos. Supongamos que tú vas a la playa y ves esta imagen. Es una persona dentro del agua. Supongamos que esa persona se llama Daniela. Tú no vas a decir, ay, mira la cabeza de Daniela. ¿Por qué? Porque aunque tú por fuera del agua solamente ves su cabeza, tú sabes que ella es Daniela. No es la cabeza de Daniela, es Daniela. Tú dices, mira a Daniela, está en la playa. O si tú estás bajo el agua y ves esta imagen y ahí está Felipe en el agua, tú no dices, mira el cuerpo de Felipe. El hecho de que tú no veas de manera clara la cabeza no quiere decir que esa persona sea solamente un cuerpo. Es el cuerpo de Felipe, por ende es Felipe. Otro ejemplo, si quieres verlo de otra manera, el matrimonio. Por eso la Biblia habla del matrimonio como la relación de Cristo con la iglesia. Y cuando se refiere al matrimonio dice que el hombre y la mujer son ¿qué? Una sola carne, un mismo cuerpo, vienen a ser uno. Por eso dice que lo que Dios ha unido no lo separe nadie, no dice los que Dios ha unido, sino dice lo que Dios ha unido, porque pasan a ser uno solo. Cuando Dios nos ve en el matrimonio, Él no ve dos personas, Él ve uno solo. Así somos Cristo y la iglesia, somos inseparables, somos uno solo. La iglesia es el cuerpo viviente de Cristo, que es la cabeza de este cuerpo, pero no podemos separar al cuerpo de la iglesia. Entonces te voy a dar algunas frases, algunas declaraciones, y como me gusta hacerlo durante este tiempo en el que hemos estado predicando desde casa, quiero invitarte a que tomes nota, a que captures una imagen de la pantalla, a que la escribas aquí en los chats, bien sea que nos estés viendo por cualquiera de nuestras diferentes plataformas, puedes buscar un chat en el que puedes interactuar con nosotros y con las personas que están ayudándome en medio de esta transmisión y sirviéndonos a todos en medio de esta transmisión. Y quiero invitarte a que pongas mucha atención a las siguientes frases que te voy a entregar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir o qué consecuencias trae o qué implicaciones tiene el que el cuerpo y la cabeza sean una misma cosa y no se puedan separar? Bueno, por un lado, que ver a la iglesia es ver a Cristo. Piensa en eso. Ver a la iglesia es ver a Cristo. Ninguno de nosotros puede ver a Jesús, pero podemos ver el cuerpo de Jesús, por ende vemos a Jesús a través de la manifestación de la iglesia. Relacionarse con la iglesia es relacionarse con Cristo. Cuando tú y yo nos relacionamos con la iglesia, cuando una persona que no hace parte de la iglesia se relaciona con la iglesia, se está relacionando con Jesucristo mismo, se está relacionando con el cuerpo de Cristo. Esto que estoy enseñando, quiero decirte que pocos lo enseñan. Esto que estoy enseñando es un misterio que pocos se atreven a enseñar y que a muchos les cuesta creer, pero esto es real, esto es teológicamente correcto. Lo que yo te estoy enseñando es correcto. Cristo y su iglesia son una misma cosa. En esencia, somos lo mismo. Somos el cuerpo de Jesús. Somos la expresión de Cristo en esta tierra. Por ende, ser testigo de la obra de la iglesia es ser testigo de la obra de Cristo. Cuando tú ves lo que la iglesia hace, tú estás viendo lo que Cristo hace. Ahorita que estamos repartiendo mercados, cada vez que vemos los ojos de una familia, cuando recibe su mercado, ver cómo se le aguan los ojos, cómo le brillan los ojos y cómo su corazón arde de gratitud, y aquel que está entregando como parte del cuerpo está siendo tan gozoso al momento de entregarlo que estamos siendo testigos del actuar de Cristo en esta tierra, porque nosotros los seres humanos no actuamos de esa manera de forma natural, empezamos a actuar de esa manera altruista y generosa porque hemos recibido a la esencia de la iglesia, que es el Espíritu Santo, el poder de Dios, dunamis, la gracia de Dios en nosotros, que nos habilita y nos permite vivir la vida de Cristo. Y por último, amar a la iglesia es amar a Cristo, y ofender a la iglesia es ofender a
a Cristo. Esto es muy tremendo porque yo les he contado, ustedes saben que yo soy un libro abierto y les he contado, lo conté en la enseñanza anterior y lo he contado en muchos otros escenarios, que hubo un tiempo de mi vida en el que yo estuve peleado con la iglesia. Y yo decía, yo no quiero tener nada que ver con la iglesia, pero yo voy a relacionarme con Jesús a mi manera. Entonces, esto es absurdo porque esto es como si yo le dijera a mi esposa, mira, no quiero tener nada que ver con tu cabeza, pero sí quiero tener que ver con tu cuerpo. O al revés, no quiero tener nada que ver con tu cuerpo, pero sí quiero tener que ver con tu cabeza. Eso no puede pasar. O te relacionas con la persona completa o no te relacionas con la persona, pero no te puedes relacionar con una parte de la persona. De la misma manera, tú y yo no nos podemos relacionar con una parte de Jesús. Nos tenemos que relacionar con Jesús, con su iglesia, que es la manifestación de Jesús en esta tierra. Entonces, cuando yo amo la iglesia, estoy amando a Jesús. Pero cuando yo ofendo a la iglesia, cuando yo me resiento con la iglesia, a pesar de que es imperfecta, a pesar de que tiene errores, a pesar de que se equivoca, porque acuérdate, lo hablamos hace 8 días, la iglesia está compuesta por personas, pero su esencia no son personas, su esencia es el Espíritu Santo. Entonces, hay que entender que como está compuesta por personas que están siendo perfeccionadas o que estamos siendo perfeccionadas, la iglesia es imperfecta, pero está siendo perfeccionada por la mano de aquel que es perfecto, que es Jesús por medio de su Espíritu Santo. Entonces, todos estos misterios son difíciles de comprender, pero es muy importante entenderlos porque tú y yo no nos podemos resentir con la iglesia. Nosotros podemos tener problemas con las personas que componen la iglesia y podemos tener dificultades y estamos llamados a perdonar, a sanar, a restituir, a reconciliarnos, pero nunca a decir yo no quiero nada que ver con la iglesia, porque eso es lo mismo que decir yo no quiero nada que ver con Cristo. Te tengo una noticia, Jesús escogió su iglesia para expresarse en esta tierra. Dios escogió su iglesia para manifestar su amor en esta tierra. La iglesia es un cuerpo vivo, soma, porque el Espíritu Santo vive en ella. La iglesia es un cuerpo vivo porque el Espíritu Santo vive en ella. En otras palabras, donde está el Espíritu de Dios, ahí está la vida. Mira lo que dice 1 de Timoteo 3:15. Si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Dos cosas importantes. Pablo le dice a Timoteo, si yo me retraso, tú debes saber cómo portarte en la casa de Dios. Pero él no está hablando de un edificio ni está hablando de una casa física en ningún momento. De ahí de ese pasaje muchas iglesias se pusieron casa de Dios y piensan que la casa de Dios es el templo. La casa de Dios no es el templo. La casa de Dios somos las personas. Lo que él está diciendo es, quiero que sepas cómo te debes comportarte con la iglesia, con las personas de la iglesia. Porque él lo especifica, dice, ¿qué es la iglesia? O sea, la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Y en Corintios 3:16, en la primera de Corintios, dice, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Recuerda que la iglesia no es un edificio, la iglesia no es una casa, la iglesia no es una parroquia, la iglesia no es ladrillos, sillas, pantallas, tarimas y muros. La iglesia somos personas y nosotros tenemos adentro de nosotros al Espíritu Santo de Dios que está vivo. Por ende, la iglesia es un soma vivo, es un cuerpo vivo. Soma Christou, el cuerpo vivo de Cristo. Ahora, así como el Dios invisible, esto es importante, se encarnó, es decir, Él se hizo visible y tangible en Jesús, porque eso es lo que dice la Biblia, que Dios se hizo hombre y se hizo semejante a los hombres. Entonces, así como Dios se encarnó en Jesús, ahora el Cristo invisible, porque ese Cristo que vino a esta tierra y que se encarnó, ese Cristo ahora es un Cristo invisible, porque Él ascendió a los cielos. Y ese Cristo en este momento se hace visible y tangible al mundo a través de la iglesia. Es tremendo porque de la misma manera en que Dios necesitó de Cristo para encarnarse, Cristo necesita de la iglesia para encarnarse en este tiempo. Mira estas dos frases. En la primera encarnación, una presencia corporal fue necesaria para cumplir la misión. Está hablando de Cristo. En la primera encarnación, una presencia corporal fue necesaria para cumplir la misión. Cristo. En la segunda encarnación, también se necesita un cuerpo para cumplir con la misión. La iglesia. Entonces, es tremendo
porque Cristo se encarnó para ser la imagen del Dios invisible. La iglesia de carne y hueso representa a un Cristo invisible, a un Cristo que ya ascendió. En otras palabras, la iglesia es la responsable de terminar la obra que Cristo comenzó. Tú y yo, como iglesia, tenemos la responsabilidad de dar fin, de concretar, de perfeccionar, de cumplir la obra que Jesucristo comenzó en esta tierra. Pastor, deme versículos. Claro que sí. Juan 17:4. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Jesús tuvo una asignación específica por parte de Dios. Esa asignación era redimir, justificar y salvar a la humanidad, una. Y dos, fundar o establecer el reino de los cielos. Por eso en el libro de Mateo, Juan el Bautista decía, arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Cuando el reino de los cielos se acerca, después de 400 años de silencio que suceden entre Malaquías y Mateo, y se acerca Juan el Bautista anunciando el reino de los cielos, en otras palabras, anunciando que ya llegó Cristo, porque Juan fue el primer profeta que se levantó a anunciar a Cristo después de 400 años de oscuridad o de silencio, lo que se conoce como el periodo intertestamentario. En ese tiempo, en ese momento, lo que está diciendo Juan es, el reino de los cielos se va a establecer en esta tierra. Hay un acercamiento del reino y está empezando a establecerse. Entonces fíjate que hay dos misiones. La primera era redimir, salvar a los seres humanos, justificarlos, y la segunda es establecer, fundar, iniciar el reino de los cielos en esta tierra. Ahora, eso no significa que Jesús terminó toda la obra que el Padre quería hacer. Esto es importante que lo entiendas. Dios tenía en mente una obra. La inicia en Jesús, pero no la termina en Jesús. Pastor, pero Jesús dijo en Juan 19, tetelestai, claro. Él se refiere a tetelestai, consumado es. La obra ha sido completa, pero ¿cuál obra? La que Dios le dio a Jesús para que hiciera. Pero Jesús a su vez nos dejó a nosotros otra obra para hacer, y esa no ha sido terminada. Y las dos son parte más grande del plan de Dios. Entonces te voy a poner un ejemplo. Supongamos que hay un hombre que está preocupado porque la humanidad o un sector de la humanidad, un sector remoto de la humanidad, un lugar lejano de la humanidad está enfermo. Y en ese lugar, que todo el mundo está enfermo, se necesita una vacuna para salvarlos. Y este hombre se mete en su laboratorio y desarrolla una vacuna. Cuando la termina, envía a su hijo a ese lugar remoto y le dice, hijo, necesito que vayas a ese lugar, lleves la vacuna y le enseñes a otros hombres, a otros médicos de ese lugar, cómo aplicarla. El hijo va, llega con la vacuna, le enseña la vacuna a los médicos, les muestra cómo aplicarla y les dice, señores, aquí les dejo las vacunas para toda la gente que vive en este territorio, ahora ustedes tienen que ir a aplicarla. Qué buena analogía. Te voy a hacer algunas preguntas. ¿Cuál era la misión del hijo? Ir a un lugar remoto, enseñar a otros hombres a aplicar la vacuna. Él fue a llevar la vacuna y a enseñarles a aplicarla. Pregunta, ¿el hombre cumplió la misión? Claro que sí, cumplió la misión. Él cumplió con la misión que se le había dado. Ir a ese lugar, reclutar a algunos hombres, enseñarles a poner la vacuna y devolverse a donde su padre. ¿Cuál era el propósito del padre? El propósito del Padre es más grande, es salvar a toda una sociedad, o salvar a toda una tribu, o salvar a toda una región. Pregunta, ¿el Hijo cumplió ese propósito? No. Fue el iniciador para que se dé el cumplimiento de ese propósito. Pero ¿quiénes tenían la misión de cumplir ese propósito? Los médicos a los que Él entrenó y capacitó y delegó para hacerlo. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Quiénes son los encargados de cumplir esa misión? Tú y yo somos los encargados de cumplir esa misión. Nosotros tenemos que completar la obra que Jesús comenzó. Jesús terminó su tarea, redimir y salvar a la humanidad. Él trajo la vacuna.
Pero ahora tú y yo tenemos la responsabilidad y el llamado como cuerpo de Cristo de extender esa vacuna, si quieres verlo de esa manera, para que todos se salven, porque el propósito de Dios es que todos se salven. Si queremos cumplir con nuestra misión como el cuerpo de Cristo, tenemos que continuar la obra que Jesús comenzó hasta haber cumplido el propósito del Padre, hasta que se cumpla el propósito del Padre. Nosotros no podemos, ya Jesús lo hizo en la cruz, ya no pasa nada. No, Jesús lo hizo en la cruz, pero tú y yo tenemos la misión de llevar esa vacuna a todos los rincones de la tierra. Déjame leerte unos versículos más, un poquitico más adelante. Juan 17:6. La oración de Jesús, la oración intercesora de Jesús. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Así como Jesús fue enviado por Dios a este mundo, ahora Jesús nos envía a nosotros como su cuerpo al mundo. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mi nombre por el mensaje de ellos. Jesús oró por ti, oró por mí y oró por todos los que han de creer por el mensaje que va a salir de nuestras bocas. Escucha esto, Jesús es la cabeza y nosotros la iglesia. Somos su cuerpo vivo en la tierra. Él necesita nuestros pies para ir a un mundo que está sufriendo. Necesita nuestras manos para levantar al caído y necesita nuestros labios para poder hablar acerca del amor del Padre a un mundo sin esperanza. Iglesia, la cabeza, Jesús, solo podrá ir donde vaya el cuerpo. Jesús, piensa en eso. Jesús solo va a llegar a donde tú y yo como su cuerpo lleguemos, pero el cuerpo tiene que estar dispuesto a ir donde la cabeza necesita y anhela estar. Nosotros como iglesia no podemos ir donde queramos. Nosotros tenemos que ir a donde Jesús nos envió. Nosotros tenemos que llegar a donde Jesús nos mandó a estar. Nosotros tenemos que ir donde la cabeza quiere que estemos. Tu cuerpo y mi cuerpo obedecen a nuestras cabezas. Nosotros como iglesia debemos obedecer a Cristo. Pastor, ¿dónde quiere estar Jesús? Te lo dije hace 8 días. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta en lo último de la tierra. Empieza por Jerusalén. Este tiempo yo creo firmemente que Dios nos está dando la posibilidad de recomenzar. Yo le decía al equipo en esta semana que tuvimos una reunión, le decía, equipo, tenemos una hoja en blanco y podemos escribir lo que queramos. Tenemos una historia que contar, tenemos la oportunidad de redefinir la iglesia, de renacer como iglesia. ¿Sabes qué dijo Jesús? Ve a Jerusalén, ve a Judea, ve a Samaria y ve hasta lo último de la tierra. Pastor, pero no puedo salir a lo último de la tierra. Perfecto, de acuerdo. Yo creo que Dios te encerró en casa para que seas testigo en casa. Yo creo que Dios quiere que tú empieces por Jerusalén. Yo quiero que Dios quiere que tú empieces por tu casa. Y cuando puedas ser testigo en tu casa, nos va a dejar salir. Y de pronto tú puedes salir un poquito y ser testigo en Judea, con tu vecino, con los porteros, con las personas que están en tu conjunto. Cuando sales a hacer compras y no tratas mal a las personas que están dando su vida y se están exponiendo en las cajas registradoras o en las góndolas de los supermercados. En las redes sociales, cuando te expresas. Pero también hay que ir a Samaria, ¿sabes? Y Samaria representa a aquellos que no nos gustan, aquellos que no queremos. Y allá también tenemos que llegar. A Samaria también tenemos que llegar. En Samaria también necesitamos expresar el amor de Jesús y llevar este mensaje de salvación. Y al final llegaremos, si Dios lo permite, hasta lo último de la tierra. Somos el cuerpo de Cristo. Estamos llamados a representar a Cristo en esta tierra. Preguntémosle a Jesús, Jesús, ¿dónde quieres que vayamos? ¿Cómo quieres que nos expresemos? Obedezcamos a Jesús y seamos una expresión de amor. Llevemos el mensaje donde nadie más lo lleva. Pisemos donde Jesús quiere que pisemos. Abracemos a quienes Jesús quiere que abracemos y prediquemos y hablemos a quienes Jesús quiere que prediquemos y hablemos. Quiero orar antes de cerrar y antes de despedirnos. Te pido que te unas a esta oración y que cierres tus ojos si quieres hacerlo ahí en el lugar donde estás. Padre, gracias.
Gracias por invitarnos a ser parte de tu cuerpo. Gracias porque nos has hecho parte de tu cuerpo, del cuerpo de Cristo. Gracias porque tenemos una poderosa misión y estamos llamados a expresar tu amor y a cumplir tus propósitos en esta tierra. Ayúdanos a ser fieles representantes y testigos tuyos. Queremos que cuando nos vean, te vean a ti, Señor. Perdónanos porque a veces mostramos una imagen tan distorsionada de Jesús. Perdónanos porque a veces mostramos una imagen tan equivocada de Jesús. Pero si nos alineamos contigo en este tiempo, Jesús, si el Espíritu Santo que habita en nosotros lo escuchamos su voz y su dirección, vamos a ser fieles testigos, fieles representantes tuyos, Jesús. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.